Hola, bienvenidos, bienvenidas a los libros de la casa. Hoy estamos muy contentos. Estuve leyendo un libro que pues lo tuve que conseguir por Amazon, pero me lo habían recomendado muchísimo. Se llama Los deseos afines. Es literatura africana. No soy muy conocedor de esta línea narrativa, pero me gustó un cuento en particular que me gustaría compartir con ustedes. Es de una escritora que se llama Beatriz Lamvaka. Ella nació en Alokolum, es secretaria general de la Asociación de Escritoras de Uganda, fue finalista de varios premios que la reconocen como una de las escritoras más importantes de África y específicamente de toda el área de Sudáfrica. Es la autora de una obra que se llama Anena's Victory, escritora de varios cuentos como el que vamos a leer hoy, y aparece en un montón de antologías realizadas en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Sudáfrica. Bueno, Beatriz está trabajando en este momento en su primera novela, lo publica en su blog. La novela se va a llamar Beyond My World y en una colección de cuentos que se llama The Garden of Mushrooms. En el 2011 fue candidata al premio Cainé por su trabajo Butterfly Dreams. Entonces, bueno, sin dar más largas al asunto de Beatriz Lamvaca, me gustaría compartir con ustedes un cuento que se llama El Señor de la Casa. Dice así. Entonces, les quiero presentar a Beatriz, es ella, y este es el libro, Los deseos afines, recomendadísimo para todos y para todas. El Señor de la Casa. Esta historia me llevará a un tiempo muy lejano, un tiempo anterior, aquel en el que la tierra de mi padre, en el pueblo Alokolum, se convertiría en destino de miles de desplazados a causa de la guerra. Un tiempo en el que vivíamos en nuestro hogar, cultivábamos la tierra, íbamos a buscar agua al pozo, cortábamos y acopiábamos leña y al atardecer contábamos historias junto al fuego. Un tiempo en el que todos los Acholi éramos una familia y comíamos malacuac, verduras, junto a nuestros vecinos, puru aguac, cultivadas con la ayuda de los aldeanos. Cuando usábamos la palabra Homera, hermano, y de verdad lo sentíamos, aunque ese hermano viniera de afuera. Ahora todo ha cambiado. Hoy, Alocolum es un cúmulo de casas de chapa donde la gente se esconde tras las ventanas para observar con disimulo quién pasa por la calle. La cortesía es cosa del pasado. Los aldeanos se comportan como si desconfiaran los unos de los otros. Ahora solo se habla de Magento, de cómo ganar dinero, y no de cómo estar a familia. Esta historia es sobre ti, Lugul. Voy a contarla porque creo que merece ser escuchada. Mucha gente habló sobre ti, pero dejaron que tu historia se quedara enterrada con los muertos. La tuya no es la clase de historia que se narra junto al fuego y pasa de generación en generación, pero es una historia que debe conocerse. Por eso voy a contarla tal y como fue, aunque no esté junto al fuego. Ahora vivo en Kampala, a 300 kilómetros del lugar que una vez llamé mi hogar. Solo vengo a Locolum una vez al año. Vengo a visitar las tumbas de las personas que amé y no puedo contener las lágrimas que brotan de mis ojos al recordar sus vidas, aunque puede que nunca hable de ellos, porque me resultaría demasiado doloroso. Pero de tu historia sí hablaré, Lugul. Mereces que alguien la recuerde porque tú nunca pudiste contarla. Todo el mundo fue testigo de lo que hiciste, pero nunca diste tu versión. A veces me pregunto cuál es la lección que se esconde tras ella. Nadie sabía de dónde venías, pero todos te llamaban Homera. Algunos decían que eras de Pamiryay, pero nadie podía confirmarlo. Algunos decían Lugul es Lopolla, un enfermo. Otros afirmaban que estabas poseído por los Zen, los espíritus. Nunca le contaste a nadie de dónde venías ni por qué llegaste a Alocolum. Yo solo te veía durante el día y nunca llegué a saber dónde pasabas las noches. Tenías casa propia, pero todo el mundo te recibía en la suya.
Llegaste a formar parte de todos nuestros hogares porque casi todos los días ibas a comer a la cabaña de mi madre. Mi padre decía que los niños no debían acercarse a ti porque querrías enseñarles a cocinar y que no sabías que por acercarte al fuego de la cocina se quemaban el pene. Pero dijeran lo que dijeran, nada te impedía hacer aquello que más te gustaba. Seguías yendo por agua, recogiendo leña para cualquiera que te la pidiera. Las mujeres te adoraban. Regina, una mujer que apenas tenía comida en el granero, te llamaba todos los días para que la ayudaras. Pero pronto te diste cuenta de que no podía darte nada de comer al final del día, y al terminar te marchabas a otras casas. Algunos decían que Regina no tenía escrúpulos y que pronto haría todo un hombre. Otros decían que aunque tenías pene, eso no era suficiente para convertirte en hombre. Nunca entendí lo que significaba aquello. Todavía hoy me pregunto qué significa. Siempre admiré la facilidad con la que cortabas la leña, aunque las demás niñas decían es un hombre, por eso tiene tanta fuerza. Me hubiera gustado que los demás hombres de Alocolum cortaran la leña y que nosotras solo tuviéramos que cargarla, pero ellos nunca lo harían porque les habían enseñado que cortar y acarrear leña era trabajo de mujeres. Mi madre nunca envió a Oquelo, mi hermano mayor, a buscar agua. También eso era trabajo de mujeres, así que nunca esperé que lo hiciera. Sin embargo, tú conocías bien el camino hasta el pozo porque traías bidones llenos de agua todos los días, como a mi madre le hubiera gustado que hiciera mi padre, pero solo era una ilusión. Al igual que a su madre, siempre le habían dicho que debía darle a su marido todo lo que necesitara. Yo la veía trabajar muy duro todos los días mientras mi padre se iba con los otros hombres a beber yacoy, cerveza casera, al caer de la tarde. Al final del día, él se quejaba de que estaba exhausto y mi madre nunca dijo una palabra. Mi madre te llamaba todos los días para que vinieras a casa cuando íbamos a comer. Sabía que necesitabas un lugar al que llamar hogar. Te llamaba su ayudante, porque le ayudabas cuando necesitaba cualquier cosa. Yo salía a buscarte y cuando te encontraba, te llevaba y empezábamos a comer. Siempre decías opuollo, gracias, después de cada comida. Mi padre nunca le dio las gracias a mi madre y me resultaba divertido oír cómo apreciaba su comida. Mi padre siempre se quejaba de la sal o del odí, la salsa de cacahuate, pero tú nunca lo hacías. Recuerdo el día que viniste a nuestra casa porque oíste gritar a mi madre. Mi padre le estaba pegando porque ella le había dicho que no tenía dinero para comprar yacoy. Me alegré de que vinieras a detenerlo aquello, aunque esa no fue la última vez que se pelearon. Te convertiste en el latec del pueblo, el que trae la paz. Siempre que había una pelea entre un marido y su esposa, tú acudías en ayuda de la mujer. No sé por qué tomaste esa decisión, pero estoy segura de que muchas mujeres estuvieron agradecidas. Empezaste a preocuparte por algo por lo que nadie se había molestado nunca, porque para ellos una pelea entre marido y mujer no era asunto de nadie más. Yo tenía 10 años cuando apareciste en Alocolum. Veía que llevabas la leña sobre la cabeza. Una vez le pregunté a mi madre por qué mi padre no lo hacía tan bien. Su única respuesta fue en Gang. Él es el señor de la casa. Y cuando le pregunté por qué tú no eras un Gang, me regañó por hacer demasiadas preguntas. Aquel día decidí que serías mi amigo y que quería saber por qué no eras un Gang. Me escabullí de casa mientras mi madre preparaba la cena y fui a buscarte. No fue difícil dar contigo. Estabas en casa de Corina, partiendo leña con una hacha. Me quedé observando cuando levantabas el hacha sin ninguna dificultad y cómo los troncos se partían en dos. Corina te pagó con arenque, ginebra casera. Te sentaste junto a su cabaña mientras los demás hombres se sentaban bajo el árbol de mango a beber su arenque. No te fuiste con los otros hombres cuando llegaron. Te resultaba más interesante la conversación de las mujeres. Aunque los hombres te llamaran Lugul, Bin y Mat Arangué y Kinko. Lugul, ven y bebe con los demás hombres, tú los ignorabas. No dijiste nada cuando un hombre, ebrio de arengue, dijo Lugul Obedo da Kumalo Ago. Lugul es un afeminado.
Parecía que no te importaba lo que la gente te dijera. Nunca contestabas a los hombres cuando te insultaban. Te limitabas a murmurar algo y te ibas a otro sitio. Algunos hombres te llamaban cobarde. Yo no creía que fueras cobarde, pero quería que les contestaras con la misma crueldad. Parecía que no reparabas en mí cuando te seguía por el camino hacia el pueblo. Ni una sola vez te paraste a preguntarme por qué iba siempre detrás de ti. Simplemente te dabas la vuelta y me mirabas. Y entonces una sonrisa asomaba de tus labios. Yo sabía que aquello era nuestro vínculo. Tú eras mi amigo y yo era tu amiga. Cuando el nuevo gobierno tomó el poder, te marchaste a la ciudad de Gulú. Mucha gente se fue del pueblo. Mi padre dijo que Alocolum era nuestro hogar y que debíamos quedarnos allí. Veíamos cómo la gente se alejaba con sus hatos sobre la cabeza para ponerse a salvo. Oíamos los disparos y el estallido de las bombas, pero permanecimos en Alocolum. Por las noches salíamos de casa y dormíamos entre los arbustos. Nunca me quejé porque me sentía segura, aunque tenía miedo de poder encontrarme alguna serpiente entre las sábanas. Era feliz cuando regresábamos a casa porque no había ocurrido nada en el pueblo. Nadie dijo nada sobre por qué te fuiste. Te marchaste de la misma forma que habías llegado. Nunca más volvimos a verte en Alocolú. Uno de los aldeanos te vio una vez en Gulú. Estabas ayudando con las labores de limpieza. Barrías las calles, recogías la basura, como habías hecho en Alocolú. Unos soldados te dispararon 6 veces porque sospechaban que eras un espía. Hoy estoy aquí, de pie, junto a tu tumba en la tierra de mi padre. Tu lápida está bien cuidada. Alguien ha arrancado las malas hierbas. Recuerdo cuando nadie estuvo dispuesto a que enterraran tu cuerpo en estas tierras. Trabajaste duro y ayudaste a todo el mundo con las cosas que la mayoría de ellos odiaba hacer. Mucha gente pensaba que estabas enfermo. Algunos decían que no sentías a gusto tu masculinidad. Ahora eso no importa. Cuando la noticia de tu muerte llegó a Locolum, mi padre dijo que te daría un hogar en el que descansar. Dijo que eras un buen hombre y que el mundo no te había tratado bien. Nunca entendí ese cambio de actitud de él. Quizá en el fondo de su corazón te comprendiera, aunque nunca dejó de dirigirte severas palabras. Ahora yace junto a ti. Murió en la guerra porque quiso ayudar a los heridos y a los enfermos. Quería permanecer junto a las gentes de Alocolum. No desistió ni siquiera cuando los soldados le acusaron de estar ayudando a los rebeldes, aunque eran los rebeldes los que asaltaban su casa y le robaban las medicinas. Los soldados le dispararon en la cabeza y le dejaron morir. Puede que mi padre se sintiera inspirado por ti para ayudar a los demás. Murió ayudando a la gente. Pero esta historia no es sobre mi padre. Esta es tu historia. Es la historia del hombre al que aquellos aldeanos no llegaron a conocer. Ojalá muchos hombres pudieran hacer lo que tú hiciste.